qué edad falleció nuestro paisano, el mexicano? ¿Y qué sabe usted de él? ¿Dónde estudió? ¿De dónde es? ¿Qué sabe usted de este gran hombre? Pero además de qué sabe usted de él, se supone, yo no sé la verdad qué edad habrá muerto, porque sería fenomenal, ¿no? Murió relativamente ya un poco mayor, a los 68 años más o menos. 68 años. Murió, fue una persona que nunca le gustaron los reflectores, ¿no? Nunca le gustó la fama, nunca le gustó a veces esa vanidad que se da entre el mundo literario, ¿no? De los premios y las vacas sagradas, como les llaman, ¿no? Y que con sus séquito ahí. Él siempre fue una persona que le gustaba mantenerse no a la sombra, pero sí a la distancia, ¿no? Claro. A la distancia de estos grupos y de estos ambientes. Pero porque sabía que sabía que tenía mucho talento, sabía que era muy bueno, y entonces eso le permitía un poco despreciarlos, ¿no? Sí. O sea, decía, despreciar a Octavio Paz, a Carlos Monsiváis, a Carlos Fuentes. Qué bárbaro. Él se daba ese lujo porque sabía que tenía ese talento y... ¿Él dónde estudió? Él era de un pueblo de allá de Jalisco. No sé bien, pero seguramente estudió en escuelas públicas. Sí. Trabajó vendiendo llantas en las carreteras. El último era un burócrata del Instituto Nacional Indigenista. Realmente era una persona que muy introspectiva, muy metida dentro de sí mismo, que leía mucho, ¿no? Y que escribía mucho, y que en esos trabajos grises, en esos trabajos donde no había realmente nada que hacer, se dedicó a escribir, se dedicó a leer, y se dedicó a escribir lo que tenemos ahora de él, ¿no? Sus novelas y sus cuentos. Después, ya con la publicación de Pedro Páramo, pues se hizo famoso, se hizo ya un escritor importante, fue invitado a todos lados, ¿no? Conoció a los grandes escritores, muchos de los grandes escritores del siglo XX, ¿no? Neruda, Paz, a Monsiváis, Cortázar, en fin. Fue una figura pública, pero a la vez siempre muy reservado. No hablaba de sí mismo, no se sabe mucho de él, de su vida. Tiene un hijo que es cineasta. Por eso se publicaron hace unos años unas cartas que le escribía a su esposa. Pero realmente era un hombre muy callado, muy reservado, ¿no? Muy mexicano, muy a veces muy como somos los mexicanos, ¿no? Muy difícilmente hacen confianza, sí, ¿no? No se da tan hay que fácil. ganárselo, y Sí. había que ser muy especial para que él pudiera hablar con uno, ¿no? Y le gustaba tomar también, ¿no? Eso era parte de su personalidad. Y era un hombre atormentado, ¿no? Como todos los escritores importantes, ¿no? Qué bárbaro. Estamos por terminar el programa, Ale. ¿Qué les podría decir como resumen ya para despedirse? ¿Qué les podría decir a los que nos están viendo, ya sean niños, adultos, mayores? ¿Usted qué les podría decir? Ya olvidarnos un poco de Juan Rulfo, de todo, pero usted como un buen mexicano, una persona que está estudiando letras hispánicas, ¿qué les puede decir a la gente? Que este programa es para toda la gente. No sé si, ojalá que nos vieran, a mí me gustaría que nos viera todo tipo de gente, desde el niño, desde el joven, desde el estudiante, todo tipo de gente, pero sobre todo la gente que no tiene oportunidad muchas veces de agarrar un libro. ¿Qué les puede decir a todos ellos? Lo primero que les diría es que busquen el modo de acercarse a la literatura, ¿no? A veces es difícil porque pues en casa no hay libros, ¿no? A veces es así de grave la situación, ¿no? Pero y no necesariamente por una cuestión económica. Hay veces que hay gente que no compra libros, ¿no? Entonces, no tienen libros, y no porque no tengan dinero, ¿no? Es algo así muy curioso. Pero también hay veces que pues finalmente el libro es un producto que
tiene un precio y que a veces no hay. Yo entiendo que no hay para comprar libros, ¿no? Es un lujo, se podría pensar. Pero hay otras formas de acercarse a la literatura, ¿no? Ahí están las bibliotecas, ¿no? Hay libros en el centro, hay librerías de viejos donde se venden libros de segunda mano muy económicos. Hay librerías donde se consiguen los libros baratísimos, ¿no? Y buenos libros. Están las bibliotecas públicas, la biblioteca de las universidades, por ejemplo. Pero sobre todo hay que tratar de acercarse a la gente que lee, ¿no? A la gente que tiene un recorrido, que nos puede guiar y que nos puede recomendar y que nos puede introducir en la literatura. A veces es difícil que uno por su propio impulso lo haga, ¿no? Porque tienes otras cosas que pensar, porque estás haciendo otras actividades, porque tienes otros intereses. Pero a veces acercarnos a la gente que ya está en esto nos ayuda mucho, sobre todo para guiarnos, para no perdernos, porque uno se puede perder también en el mundo de la literatura, claro. Porque dice, bueno, ¿qué leo? ¿Por dónde empiezo? Esto es muy difícil, esto no lo entiendo. Entonces, acercarse a los profesores de literatura, que yo sepa, todavía se da literatura en los bachilleratos. Sí. ¿No? Yo hasta donde me quedé. Yo también, ¿no? Pero yo tuve maestros en el bachilleres que me acercaron a la literatura, claro, y yo me acerqué a ellos, ¿no? Claro. Y entonces eso es importante, acercarse a los profesores en la secundaria, por ejemplo, que nos puedan recomendar y que nos puedan guiar. Sí, qué mejor que ellos, ¿verdad? El profesor es lo que tenemos. Si en casa no hay libros, si en casa no hay quien lea, si no tenemos un amigo, pues está el profesor de la escuela, de la secundaria, de la primaria, que nos puede empezar a prestar libros, incluso si no tenemos para conseguirlos. Acercarse, préstame un libro, profesor, usted que ha leído, ¿qué me recomienda? Claro. ¿No? Tener la iniciativa. Y ya una vez dentro, ya uno se puede manejar solo y ya empiezas a meterte en el mundo de los libros, ¿no? Sí, que es extraordinario. Y encuentras ya encuentras tú ya los libros que quieres, ¿no? Sí. Pero es importante al principio acercarse a alguien, ¿no? Y acercarse a los profesores, que son los que están más a la mano. Okay. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entregar este reconocimiento que dice así: la revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica, otorga el presente reconocimiento a José Alejandro López Jiménez por su distinguida participación en el programa Tepantlato en vivo, transmitido el día viernes a las 21 horas a través de internet con el tema Te invito a leer un libro. Pedro Páramo, Médico Distrito Federal, a 7 de agosto del 2009. Ale, muchas gracias por estar aquí. Y se lo agradecemos mucho. Gracias. Y a ustedes, queridos cibernautas, déjenme despedirme, no sin antes decirles que los invitamos el próximo lunes, que tenemos prevención del delito, y va a estar la maestra Lisbeth Cantarén Saldívar y el profesor de educación primaria, el maestro Carlos Chimal Fuentes. Él es subdirector académico de la DGETS. Van a tratar un tema que se llama Escuelas sin Violencia. Eso es para el lunes. Pero lo importante es que recordemos que el día de hoy es extraordinario, porque tuvimos una manera de invitarlos a leer un libro, y les puedo decir, y también para despedirnos, recuerden ustedes que ya nuestra revista Tepantlato está en internet. Ustedes pueden accesar directamente, así como accesan a www.tepantlato.com.mx, también en lugar de accesar en vivo publicaciones. Ahí está la última revista y ya pueden verla. Todos los temas jurídicos que hay, historia, pintura, se van a encontrar ahí muchísimas cosas. Y recuerden ustedes que estuvieron con nosotros, los que nos están viendo por vez primeras. Este programa es de la revista Tepantlato y es del Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, Facultad de Estudios Superiores Aragón. Nuestra revista se regala en toda la República Mexicana y se hace una labor cultural, educativa para todos los mexicanos. Alejandro, muchas gracias por estar por aquí con nosotros, y gracias a usted. Pase usted buenas noches, nos vemos el próximo lunes. Gracias.